Buenos días. Tengo la impresión de que uno de los propósitos de este Registro Nacional de Papas Nativas, respetando la sugerencia del ingeniero Edusquiza, con la cual yo comparto, es una cosa, son el registro de lo que podemos llamar las variedades nominales, y lo que es realmente son las variedades en sí. Pero bien, digo que uno de los propósitos debe ser iniciar algunas medidas desde el Estado para salvaguardar el patrimonio de las papas nativas, es decir, previendo posibles actos de biopiratería. En ese sentido, si ese es uno de los caminos, considero que debería de haber un registro base o información clave para evitar ese tipo de actos a nivel internacional de la biopiratería. Y no necesariamente brindar una información sumamente amplia que pueden tener diferentes instituciones como la Universidad Agraria y el propio CIR. Claro, es política interna de cada institución brindar el tamaño de la información que desee brindar al público. Pero por otro lado, estoy considerando que los propietarios, si ese término es válido, son en realidad los pueblos y las diferentes etnias dispersas en los Andes y en la Amazonía. Es decir, ¿qué se está viendo para considerar la propiedad intelectual colectiva de los pueblos? De tal manera que se pueda tomar también iniciativas de los principios establecidos de los principios de, por ejemplo, el consentimiento previo e informado sobre la información que van a brindar los poseedores de estas variedades. Porque en función de la información que ellos vayan a brindar, tengo entendido que potencialmente pueden existir beneficios. ¿Cómo va a ser el tratamiento de los beneficios que se generen a partir de los conocimientos asociados y del propio patrimonio genético? Gracias. Sí, yo quería precisar algunas cosas. Creo que no confundamos tanto. Yo en mi intervención anterior mencioné que este es el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana, no solamente variedades. Ahora, si se han hecho esfuerzos para inscribir algunas variedades que, digamos, por la promoción que han tenido, que ahora están ingresando a la industria, algunas variedades nativas, se requiere un producto de mejor calidad, con ello hay una mayor demanda de producto para la industria, entonces no hay suficiente producción para abastecer esa demanda, y para tener un producto de calidad se requiere una semilla de calidad, que es el elemento básico de la agricultura. Entonces, ello amerita de que estas sean inscritas en el registro de cultivares comerciales, en este caso para el rubro de papa. Entonces, ahí se inscritas estas 61 variedades. O sea, ahí tenemos ya dos escenarios. Y el otro es el registro de variedades protegidas por derechos de propiedad intelectual que lo administra el INDECOPI, que eso es para variedades ya modernas, porque tienen que cumplir ciertos requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad. Y la novedad básicamente es su criterio comercial, que no esté la variedad comercializándose más de un año, ¿no? Y para, digamos, los especialistas en estos temas a nivel mundial, en todo lo que es propiedad intelectual, hasta las actividades de intercambio que se hacían en las comunidades tradicionalmente por siglos de sus variedades de comercio. Por ahí ya tenemos un elemento que estas variedades nativas no cumplen con ese criterio. Pero si pasan por un proceso de mejora, que en algo se les modifica, eso tranquilamente pueden hacer, pero ese es otro escenario. Entonces, ahorita estamos, de acuerdo a las normas que ha creado este registro, es solamente el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana, es decir, de incluir ahí toda la diversidad y variabilidad de papas que tenemos en Perú, como lo mencioné. El fin, digamos, supremo, fundamental es que estos materiales sean reconocidos de que son de Perú, en la medida que podamos decir, son de Perú, ¿por qué? Porque están en este registro y ahí con sus descriptores mínimos que permiten diferenciarlos, identificarlos, y de alguna manera, y también
reconocer a las comunidades, quiénes son las que van inscritos y de repente el ámbito en el que se distribuyen estas variedades, entre otras cosas. Y como lo mencioné también al inicio del evento, que puede contribuir también a evitar el problema de biopiratería, porque esta información va a estar, digamos, a disposición de las autoridades competentes en lo que es propiedad intelectual, a fin de que puedan hacer búsquedas ahí cuando hay alguna solicitud relacionada con algún producto, proceso derivado, o donde haya participado ese recurso. Entonces, eso que quede claro. Ahora que en este registro nacional si van a haber variedades nativas, van a haber materiales silvestres de papa. En algún momento podemos discriminar cuáles son variedades nativas. No puede salir, digamos, otro registro donde digamos estas son las variedades nativas de Perú, pero las que cumplen con el criterio de variedad. Pero eso no necesariamente quiere decir que esas variedades van a estar en el registro comercial o en el registro de variedades protegidas, porque para eso tienen que cumplir, como lo mencioné, ciertos requisitos. Y primero tenemos que asegurarnos de que los cumplen esos, que tranquilamente, y de ahí tranquilamente podrían pasar eso, digamos, a ser inscritas en esos registros. Pero el principal problema, por ejemplo, para el caso de las variedades, es que estas variedades nativas están distribuidas entre muchas comunidades y entonces es difícil definir quién es el propietario de la variedad, ¿no? Entonces, un derecho de propiedad intelectual mediante los derechos de autor es un poco difícil para el caso, digamos, de las variedades que ya están en dominio público, que son de uso común de las comunidades. Ya para terminar de exponer, sí, son dos registros diferentes. Precisamente tengo entendido, corríjame si me equivoco, las variedades nativas, las papas nativas generalmente no cumplen con los requisitos para obtener un certificado de autor, que es la base de datos que maneja Indecopi. Con el acuerdo técnico de línea precisamente verifica que se cumplen los requisitos de estabilidad, homogeneidad, visibilidad y homogeneidad, ¿no es cierto? Entonces, precisamente, como esos requisitos no funcionan para estas papas, se crea ese registro, digamos, ese registro alternativo, ¿no es cierto? Con la salvedad, como les digo, que mientras uno sí otorga derechos exclusivos, este no otorga derechos exclusivos. Bueno, y ya para terminar, lo que busca finalmente la base, ya como conclusión, es evitar duplicación de trabajo, esfuerzo, pérdida de tiempo, dinero, agotamiento de recursos humanos, económicos y energía, ¿no? Porque a veces las instituciones trabajan cada una por su cuenta, se genera información y la idea es unificarla. Y dos cuestiones para reflexionar, ¿no? Los registros son inamovibles, una vez otorgados, se pueden modificar, una vez que ya se otorgó el registro. Considero que sí, ¿no? O sea, no sería absurdo si por ahí sale una información adicional valiosa, poder modificarlo, pero este también sería pues otro procedimiento, que probablemente sería modificación del registro existente. Y este tema tiene que ver con el tema de biopiratería que preguntaron por aquí. El Perú sí tiene un régimen para el tema de conocimientos tradicionales, que es la ley 27811, que también es competencia del Indecopi, por ser un tema de propiedad intelectual. Y precisamente lo que nos corresponde ahora, con mi día, vamos a preparar una comunicación al Indecopi para solicitar su opinión y que se pronuncie sobre la posibilidad de que se podrían incluir usos en este registro, y si no se podrían, entonces cómo trabajaríamos con ellos, porque ellos ya manejan un registro de conocimientos tradicionales. Entonces, una cosa es el conocimiento, que es un componente intangible, y otra cosa es el componente tangible, que es el mismo recurso, ¿no? En este caso la papa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una comunicación al Indecopi, probablemente nos tengamos una reunión con ellos y ver de qué manera se va a trabajar eso para no interferir en las competencias y no duplicar también las labores que ya se vienen haciendo. Entonces, bueno, con esto yo terminaría, son cosas que quedan pendientes y nada, les agradezco y veo que hay mucho interés por la cantidad de preguntas que han hecho. Gracias. Creo que estamos hablando de dos cosas, ¿no? Pero en mi opinión, ¿no? Cuando uno trabaja con base de datos, podemos trabajar juntos, porque base de datos siempre está muy precisa y estamos
haciendo está flexible, porque puede manejar su calor, ¿no? Para manejar gente más difícil, para más fácil. Por ejemplo, en sí, a un tiempo tenemos más que 15.000 entradas a sesión de papas nativas. Con tiempo estudiamos, caracterizamos y evaluamos después con método de electroforesis, después con ADN, puede eliminar bastante duplicados como sinónimos. Ahora quedamos casi 4.500, más o menos cada unidad. Por ejemplo, trabajo de agrario,